Alejandro entró en la tienda de ropa en el centro de Madrid con el corazón latiendo a toda prisa. Era un día cualquiera de primavera. Pero para él, cada paso era una batalla contra el peso invisible que llevaba sobre los hombros. El empleado. Un joven de ojos marrones y sonrisa fácil llamado Miguel. Lo saludó con una calidez que lo desarmó al instante. Bienvenido. ¿Buscas algo en particular?, preguntó Miguel, sin saber que esa simple interacción iba a desencadenar una tormenta. Alejandro, de 25 años, provenía de una familia conservadora en las afueras de la capital. Su padre, un abogado retirado, y su madre, devota católica, habían criado a sus 3 hijos con valores estrictos, tradición, honor y, sobre todo, la imagen perfecta ante la sociedad. Desde adolescente, Alejandro había sentido una atracción por los chicos que lo aterrorizaba. La ocultaba bajo capas de negación, saliendo con chicas en la universidad para mantener las apariencias. Pero en los últimos meses, la presión había aumentado. Su hermana mayor, Elena, acababa de casarse. Y ahora todos los ojos estaban puestos en él. ¿Cuándo nos presentas a una novia, hijo?, le preguntaba su madre en cada cena familiar, con una sonrisa que ocultaba la expectativa asfixiante. Ese día, Alejandro solo quería comprar una camisa para una entrevista de trabajo. Entró al probador con varias prendas. Pero algo en la forma en que Miguel lo miró al entregárselas lo hizo dudar. Miguel, de 28 años, trabajaba en la tienda para pagar sus estudios de psicología. Había salido del armario años atrás, enfrentando el rechazo de su propio padre. Pero había encontrado paz en su identidad. No buscaba complicaciones. Pero la vulnerabilidad en los ojos verdes de Alejandro lo intrigó. Cuando Alejandro salió del probador con la camisa puesta, Miguel se acercó. Te queda genial. Pero quizás esta otra te favorezca más, dijo, ajustando el cuello con un gesto casual que hizo que Alejandro se sonrojara. La conversación fluyó de forma natural. Hablaron de Madrid, de la vida en la ciudad, de sueños frustrados. Alejandro se abrió un poco, mencionando la presión familiar sin entrar en detalles. Miguel, intuido algo más profundo, compartió una anécdota de su juventud. Yo también luché con lo que la gente esperaba de mí. A veces, hay que elegir ser uno mismo, aunque duela. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien parecía entender su tormenta interna sin que él la nombrara. Salieron de la tienda con números intercambiados, prometiendo un café. Los días siguientes fueron un torbellino. Mensajes constantes. Risas compartidas en parques escondidos. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero el miedo lo acechaba. Miguel era abierto sobre su orientación, participando en eventos LGBT en la ciudad, mientras Alejandro vivía en el secreto. Su primer beso, bajo un atardecer en el Retiro, fue un momento de euforia y terror. Esto no puede ser real, pensó Alejandro. Pero no podía detenerse. La familia de Alejandro notó el cambio. Su madre, preocupada, lo interrogaba: ¿estás bien? Pareces distraído. Él mentía, inventando excusas sobre el trabajo. Pero Elena, su hermana, era más perspicaz.
Una noche. Lo vio llegar tarde con una sonrisa que no podía disimular. Dime la verdad. Ale. ¿Hay alguien especial? Él negó. Pero el pánico crecía. Miguel. Por su parte. Presionaba suavemente, no puedes esconderte para siempre. Mereces ser libre. El conflicto estalló cuando Alejandro invitó a Miguel a una cena familiar disfrazada de amigo del trabajo. La tensión era palpable. Su padre, con su mirada escrutadora, hizo comentarios sobre la decadencia moral de la sociedad moderna, refiriéndose a las manifestaciones por los derechos LGBT que llenaban las noticias. Miguel se mantuvo sereno. Pero Alejandro sudaba frío. Al final de la noche, su madre lo acorraló en la cocina. Ese chico. Hay algo raro en él. No me gusta cómo te mira. Alejandro defendió a Miguel. Pero sus palabras sonaron débiles. Días después, Elena descubrió mensajes en el teléfono de Alejandro mientras él se duchaba. El shock la invadió. Confrontó a su hermano esa misma noche. ¿Eres gay? ¿Cómo pudiste ocultárnoslo? Alejandro. Entre lágrimas. Lo admitió. Elena, dividida entre el amor fraternal y los valores inculcados, juró guardar el secreto. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Alejandro sintió un alivio momentáneo. Pero el precio era alto, ahora cargaba con la culpa de involucrar a su hermana en su mentira. Miguel. Al enterarse, lo apoyó. Es un paso. Ale. Pero tienes que enfrentarlo todo. Sin embargo, la relación se tensaba. Alejandro cancelaba citas por miedo a ser visto. Y Miguel empezaba a frustrarse. No soy un secreto sucio, le dijo en una discusión acalorada en un café oculto. Alejandro prometió cambiar. Pero el miedo lo paralizaba. La sociedad madrileña, aunque progresista en apariencia, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores como el de su familia. Alejandro leía noticias sobre ataques homofóbicos en barrios periféricos. Y eso avivaba su terror. Una noche, después de una pelea con Miguel, regresó a casa y encontró a su padre esperándolo. Tenemos que hablar, dijo con voz grave. Alejandro temió lo peor. Pero era sobre su falta de compromiso con la vida familiar. El alivio fue efímero, sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar. Miguel, harto de las sombras, le dio un ultimátum: o le dices a tu familia, o terminamos. Alejandro, aterrorizado, accedió a intentarlo. Pero en la fiesta, rodeado de tíos y primos que bromeaban sobre hombres de verdad, se acobardó. En cambio, presentó a una amiga como novia potencial para desviar sospechas. Miguel, que lo vio desde Far vía mensajes, se sintió traicionado. Esto es el fin, le escribió. Alejandro corrió a buscarlo esa noche. Pero Miguel no respondió. El vacío lo consumió. Por primera vez, se dio cuenta del precio de su cobardía, había perdido al hombre que lo hacía sentir completo. Llorando en su habitación, decidió confrontar a su familia. Pero antes, necesitaba tiempo para armarse de valor. La mañana siguiente al ultimátum, Alejandro despertó con un dolor sordo en el pecho.
Los mensajes sin respuesta de Miguel eran como puñales. Se miró en el espejo, viendo a un hombre roto por sus propias decisiones. Tengo que arreglar esto, murmuró. Pero sabía que el daño era profundo. Miguel, por su lado, pasaba el día en la tienda, atendiendo clientes con una sonrisa forzada. Su corazón latía con rabia y tristeza. Había creído en Alejandro, en su potencial para ser valiente. Pero la traición en la fiesta lo había herido profundamente. Alejandro decidió actuar. Llamó a Elena, su hermana, y le pidió reunirse en un parque. Allí, bajo los árboles del Retiro, le contó todo: el ultimátum, la cobardía, el dolor. Elena, con los ojos llenos de empatía pero también de conflicto, lo abrazó. Te quiero, Ale. Pero mamá y papá, no sé cómo reaccionarán. Papá es tan rígido. Alejandro asintió, sabiendo que el rechazo era probable. Su padre había desheredado a un primo lejano por desviaciones morales. Como lo llamaba. Pero el silencio ya no era opción, lo estaba destruyendo. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Recordaba su salida del armario a los 20 años, el grito de su padre. La puerta cerrándose para siempre. Había reconstruido su vida, encontrando apoyo en amigos y la comunidad LGBT de Chueca. Pero con Alejandro, había bajado la guardia, soñando con un futuro juntos. Ahora, se sentía usado, como un experimento. Un amigo le aconsejó: déjalo ir, Miguel. Mereces alguien que te elija sin dudas. Pero el amor no se apagaba tan fácil. Alejandro, impulsado por la desesperación, fue a la tienda. Encontró a Miguel en el probador, organizando ropa. Necesito hablar contigo, suplicó. Miguel, con voz fría, accedió. En ese espacio confinado donde todo había empezado, Alejandro se derrumbó: fui un cobarde. Tengo miedo de perder a mi familia. Pero más miedo de perderte a ti. Miguel lo miró. Dividido. Las palabras no bastan. Ale. Necesito acciones. Alejandro prometió contarle a su familia esa misma semana. Salieron con una tregua frágil. Pero el daño persistía. La presión social se intensificaba. En el trabajo, Alejandro oía comentarios homofóbicos casuales de colegas. Recordatorios de que España, pese a sus leyes progresistas, aún tenía rincones de intolerancia. Su madre, intuyendo algo, lo presionaba con citas a ciegas. Hay una chica perfecta para ti, hija de unos amigos. Insistía. Alejandro se excusaba. Pero cada mentira sumaba peso a su conciencia. Elena, en un acto de lealtad dividida, decidió intervenir. Habló con su marido, quien era más abierto, y juntos planearon apoyar a Alejandro. Pero el secreto se filtró accidentalmente. Durante una cena, Elena mencionó casualmente un evento LGBT. Y su padre explotó: eso es una aberración. ¿Por qué lo traes a colación? Elena, nerviosa, miró a Alejandro. Él
sintiendo el momento. Respiró hondo. Papá. Mamá. Soy gay. Y estoy enamorado de Miguel. El silencio fue ensordecedor. Su padre se levantó. Rojo de ira, ¿qué has dicho? Esto es inaceptable. En mi casa. No. Su madre lloró, murmurando oraciones. Elena intentó mediar, es tu hijo. Papá. Ámalo como es. Pero el padre lo echó, vete. No quiero verte hasta que recapacites. Alejandro. Con el corazón hecho trizas. Salió a la calle. Llamó a Miguel, quien lo recogió en su apartamento. Allí, entre sollozos, Alejandro encontró consuelo. Lo perdí todo por ti, dijo. Miguel lo abrazó, no todo. Me tienes a mí. Pero la victoria era amarga. Alejandro se mudó temporalmente con Miguel. Pero la culpa lo carcomía. ¿Había destruido su familia por egoísmo? Su madre lo llamaba en secreto, suplicando que cambiara. Mientras su padre lo ignoraba. Elena era el puente. Pero estaba agotada por el conflicto. Miguel. Aunque se porti. Sentía la carga, no quiero ser la razón de tu dolor. Un giro inesperado llegó cuando el padre de Alejandro sufrió un infarto menor. En el hospital. Alejandro apareció. Pese al rechazo. Su padre. Debilitado. Lo miró, hijo. No hubo reconciliación inmediata. Pero fue un crack en la armadura. Alejandro decidió no presionar. Dando espacio. Mientras. Su relación con Miguel se fortalecía. Pero con cicatrices. ¿Discutían sobre el futuro matrimonio? ¿Hijos? Cada decisión era un campo minado de dudas morales. La sociedad intervenía de formas sutiles. Amigos comunes se alejaban, murmurando sobre elecciones controvertidas. Alejandro perdía oportunidades laborales por rumores. Miguel lo animaba, lucha por lo que crees. Pero el precio era alto, aislamiento. Ansiedad constante. Alejandro se unió a un grupo de apoyo LGBT, donde compartió su historia. Allí. Encontró solidaridad. Pero también historias peores que lo hacían cuestionar si su sufrimiento valía la pena. El clímax se acercaba. Elena reveló que su padre planeaba desheredarlo formalmente. Alejandro, herido, confrontó a su familia en una reunión. Elegí el amor sobre la hipocresía. Eso me hace malo. Su madre, dividida, defendió, eres mi hijo. El padre, obstinado, mantuvo su postura. Alejandro salió, sabiendo que la brecha podría ser permanente. Con la familia fracturada, Alejandro se sumergió en una espiral de autoexamen. Vivir con Miguel era un bálsamo. Pero las noches de insomnio lo asaltaban con preguntas, ¿había sido egoísta al priorizar su felicidad? ¿O era la sociedad la culpable por forzar tales elecciones? Miguel, paciente, lo escuchaba. Pero su propia herida sangraba. Yo también pagué un precio. Ale. Mi padre nunca volvió. Juntos. Navegaban las aguas turbulentas de una relación nacida en el secreto. La presión externa crecía. En Madrid.
Un escándalo político sobre derechos LGBT avivaba debates. Alejandro, inspirado, participó en una marcha en Chueca. Allí vio la diversidad, parejas como ellos, luchando por aceptación. Pero un encuentro casual con un viejo amigo de la familia lo expuso. Tu padre está furioso, le dijo. Alejandro regresó a casa con miedo renovado. Miguel propuso terapia de pareja. En sesiones, desentrañaron capas, el trauma de Alejandro por la represión familiar, la inseguridad de Miguel por pasadas traiciones. El terapeuta les dijo, el amor verdadero requiere sacrificios mutuos. Alejandro se comprometió a reconstruir puentes con su familia, mientras Miguel prometía no presionar. Pero la traición llegó de donde menos lo esperaban. Elena, bajo presión de su padre, reveló detalles íntimos a la familia extendida para salvar a Alejandro. Rumores se extendieron, tíos lo llamaban perdido. Primos lo bloqueaban en redes. Alejandro, al descubrirlo, confrontó a Elena, ¿cómo pudiste? Eras mi aliada. Ella lloró, lo hice por amor. Papá amenazaba con cortarme también. La traición dolió más que el rechazo paterno, era de sangre. Miguel lo apoyó. Pero la tensión en su relación aumentó. Discutían sobre lealtades, ¿tu familia siempre vendrá primero?, preguntaba Miguel. Alejandro, defensivo, respondía, no es tan simple. Una noche, la pelea escaló. Miguel gritó, estoy cansado de ser el villano en tu historia. Alejandro, herido, se fue a un hotel. Solo reflexionó sobre el costo, había ganado libertad, pero perdido estabilidad. Al día siguiente, un llamado del hospital lo sacudió, su madre había intentado un gesto desesperado para reconciliarse. Pero sufrió un accidente menor. Alejandro corrió allí. En la cama, su madre susurró, te extraño. Hijo. Pero no sé cómo aceptar esto. Él, con lágrimas, respondió, solo ámame como soy. Su padre, presente, no habló. Pero no lo echó. Era un progreso mínimo. Pero algo. Miguel, enterado, lo esperó en casa. Lo siento, dijo Alejandro. Se reconciliaron. Pero con promesas renovadas, comunicación abierta. Límites claros. Juntos, enfrentaron la sociedad. Alejandro perdió su trabajo por discriminación sutil. Pero encontró uno en una ONG LGBT, donde canalizó su dolor en activismo. El conflicto moral profundizaba. ¿Era correcto desafiar tradiciones familiares por amor personal? Alejandro debatía internamente, recordando enseñanzas católicas de su infancia versus la realidad de su corazón. Miguel, ateo, argumentaba, la moral verdadera es la que no daña a otros. Sus discusiones eran intensas, revelando grietas. Un giro dramático ocurrió cuando el padre de Alejandro, influido por la salud frágil de su esposa, lo invitó a una charla. En un café neutral. Admitió, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No era aceptación plena, sino un trus. Alejandro sintió alivio. Pero sabía que la batalla no acababa. Elena, arrepentida,
Pidió perdón. Fui débil, admitió. Alejandro la perdonó. Pero la confianza estaba dañada. La familia se reunió en terapia familiar. Un paso audaz. Allí emergieron verdades, el padre confesó miedos por el «¿qué dirán?». La madre su lucha con la fe. Alejandro compartió su dolor, ocultarme me mataba. Miguel asistió a una sesión, humanizándose ante ellos. La relación evolucionaba. Alejandro y Miguel planeaban un viaje a Barcelona, simbolizando un nuevo inicio. Pero tensiones persistían, debates sobre adopción. Matrimonio. Cada elección era un dilema ético. Pesando tradición versus progreso. El clímax llegó en una cena familiar tentativa. El padre, en un momento vulnerable, preguntó sobre Miguel. Alejandro respondió honestamente. No hubo explosiones. Solo silencio pensativo. Al final, el padre dijo, dame tiempo. Era esperanza. Pero el precio se manifestaba en salud mental. Alejandro sufría ansiedad. Miguel depresión leve. Buscaron ayuda. Fortaleciéndose. La sociedad, con sus prejuicios, los probaba diariamente, miradas en la calle. Comentarios online. Sin embargo, su amor resistía. Forjado en fuego. Con el tiempo como un bálsamo incierto. Alejandro y Miguel construyeron una vida juntos en un pequeño apartamento en Malasaña. Las heridas familiares cicatrizaban lentamente. Su madre visitaba ocasionalmente, trayendo comida casera como ofrenda de paz. Estoy aprendiendo, decía, aunque evitaba temas profundos. El padre, más distante, enviaba mensajes esporádicos sobre salud o noticias. Un progreso desde el silencio total. Pero los conflictos internos no desaparecían. Alejandro soñaba con reconciliación plena. Pero se preguntaba si valía la pena forzar. ¿Debo sacrificar más por ellos?, se cuestionaba. Miguel lo animaba a priorizarse, ya pagaste suficiente. Su relación, aunque sólida, enfrentaba pruebas cotidianas. Un día, Miguel recibió una oferta de trabajo en Sevilla, lo que implicaba mudanza. ¿Me seguirías?, preguntó. Alejandro dudó. Atado a Madrid por su familia frágil. La decisión era un dilema, amor versus raíces. Elena, reconstruyendo lazos, organizó una reunión. Allí, tensiones resurgieron. El padre, al ver a Miguel, hizo un comentario torpe sobre estilos de vida alternativos. Miguel, conteniéndose, respondió con dignidad, es mi vida, señor. Y amo a su hijo. Alejandro defendió, basta. Papá. Acepta o piérdeme para siempre. El padre se retiró. Pero días después llamó, lo intentaré. Era un avance. Pero doloroso. La sociedad madrileña reflejaba sus luchas. Noticias sobre avances en derechos LGBT contrastaban con incidentes de odio. Alejandro, en su trabajo en la ONG, ayudaba a otros en situaciones similares, encontrando propósito en el dolor ajeno. Pero un caso particular lo sacudió, un joven rechazado por su familia que terminó en la calle. Podría haber sido yo.
pensó, intensificando su compromiso. Miguel, apoyándolo, enfrentaba sus propios fantasmas. El rechazo paterno lo había marcado. Y ver a Alejandro luchar le removía viejas heridas. A veces envidio tu esperanza de reconciliación, admitía. Juntos, asistían a eventos comunitarios, encontrando fuerza en la colectividad. Un punto de inflexión llegó cuando Alejandro descubrió que su padre asistía en secreto a un grupo de padres con hijos LGBT. Elena lo reveló, está cambiando. Ale. Emocionado, Alejandro lo confrontó gentilmente. El padre, con voz quebrada, confesó, tenía miedo de perderte. Pero vi tu dolor. No era perfecto, pero era auténtico. La familia se reunió en una cena donde, por primera vez, Miguel fue bienvenido abiertamente. Risas tímidas, conversaciones cautelosas, un nuevo comienzo. Sin embargo, el precio perduraba. Alejandro había perdido amigos, sufrido estrés crónico, y su relación con Elena llevaba cicatrices de traición. Miguel, a su vez, había pospuesto sueños por apoyarlo. ¿Valió la pena?, se preguntaban en noches íntimas. El viaje a Barcelona se convirtió en luna de miel simbólica. Allí, lejos de presiones, renovaron votos no dichos, lealtad, honestidad. Pero al volver, la realidad golpeó. Miguel aceptó el trabajo en Sevilla. Y Alejandro decidió seguirlo, eligiendo el amor sobre la comodidad familiar. Les diré adiós temporal, resolvió. La mudanza fue agridulce, despedidas lágrimas con su madre. Un abrazo rígido con su padre. En Sevilla, empezaron de cero. Alejandro encontró trabajo remoto. Miguel floreció profesionalmente. La distancia física ayudó a sanar heridas emocionales. Llamadas frecuentes con la familia mantenían el lazo. Y visitas esporádicas fortalecían la reconciliación. Pero el despertar final llegó en una reflexión profunda. Alejandro, mirando atrás, vio las elecciones controvertidas, ocultar, revelar, perdonar. Cada una había costado caro. Pero lo había moldeado. Miguel, similarmente, valoraba la resiliencia ganada. La historia culminó en una boda modesta en Andalucía, con la familia presente. El padre, aunque incómodo, dio un discurso, aprendí que el amor no tiene moldes. Era cierre, pero no perfecto. Alejandro y Miguel, casados, enfrentaban el futuro con ojos abiertos. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares? ¿O debieron los personajes comprometer su identidad para preservar la unidad?